Estás escuchando Viernes Conspirativo. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos un mes más a este misterioso podcast. Esta vez les traemos de nueva cuenta capítulos temáticos que estamos seguras serán de su interés. Empezamos con una época que es mal conocida como el periodo del oscurantismo, la Edad Media. Y el personaje del que vamos a hablar es uno de los que no tiene muy buena fama. Se trata de Eduardo II de Inglaterra, un rey del cual hay más cosas malas que buenas para discutir. Si quieren enterarse de todos los detalles de este personaje y saber cuáles son los misterios que rodean su persona, pónganse cómodos que ya vamos a comenzar. Eduardo nació el 25 de abril de 1284 en el castillo de Caernarfon en Gales. Fue hijo de Eduardo I de Inglaterra y Leonor de Castilla. Se describe a Eduardo en sus primeros años de infancia como un chico alegre, carismático, divertido, tranquilo. Disfrutaba de la jardinería, de los deportes acuáticos, era apegado a sus mascotas y sobre todo muy empático con las clases sociales bajas, cosa mal vista para la época, pues esperaba que la realeza tuviera un comportamiento déspota con quienes no eran de su misma clase. El joven heredero, para su desgracia, tenía que seguir la etiqueta propia de la corona, y ello implicaba casarse. Fueron muchas las princesas con las cuales concretó compromisos, tales como Margarita de Escocia, Blanca y Margarita de Francia. Aunque nada se llevó a cabo, pues ocurrían cosas como la muerte prematura de alguna, otro príncipe o rey se casaba con ellas, y también mucho se debía a los problemas políticos entre Francia e Inglaterra, ya que en ese entonces había una disputa por el condado de Gascuña. No obstante, para 1298, cuando las cosas se apaciguaron entre ambas naciones, se fijó de manera formal el compromiso de Eduardo con Isabel de Francia. En 1301, Eduardo fue reconocido por su padre como príncipe de Gales, ya que sus otros dos hermanos varones habían fallecido y él era el único que podía ocupar el trono. Finalmente, el 25 de febrero de 1308, fue coronado rey en la abadía de Westminster a sus 23 años. Es así como inicia el reinado de Eduardo II, y déjenme decirles que desde el principio hasta el final fue un completo desastre. El monarca no tenía interés en absoluto de continuar con la riña que su padre tenía con Escocia, concretamente con el rey Roberto I, y esto permitió que su bando enemigo eliminara uno a uno los castillos ingleses en su reino, y también le permitió hacer incursiones regulares en el norte de Inglaterra. No solo era su ineptitud a la hora de tomar decisiones políticas la razón por la cual se ganó el desagrado de la corte inglesa, sino que había alguien quien propició que Eduardo perdiera, tal vez un poco, la compostura. Y ese nombre era el de Piers Gaveston, también conocido como Peter de Gaveston. Este hombre era hijo de un caballero, provenía de un origen humilde, nada ostentoso. No obstante, la creciente amistad que mantenía con Eduardo le llevó a ser nombrado conde de Cornualles y a tener una cantidad de lujos que para los ojos de aquella sociedad resultaban exorbitantes. A ambos amigos se les veía siempre muy juntos, así que los rumores de un posible amorío entre ambos no tardaron en hacerse eco en la corte inglesa. Esto, sumado a los actos exhibicionistas por parte de Gaveston, hicieron que este fuera exiliado de Inglaterra. Sin embargo, al morir Eduardo I, su sucesor no tardó en traerlo de vuelta al ser coronado rey. Pero para la desgracia de estos íntimos allegados, Eduardo no podía seguir postergando el compromiso con Isabel, así que fue a Francia y ambos se casaron el 25 de enero de 1308, cuando ella tenía tan solo 12 años. La historia entre Eduardo e Isabel es un punto clave para entender el misterio que rodea a este rey. Desde el inicio, debido a la corta edad de Isabel, el matrimonio tardó muchísimos años en consumarse, además de que Eduardo no mostraba ningún interés en ello y prefería la compañía de su allegado Piers Gaveston. Era tanto así que el rey terminó regalándole joyas pertenecientes a Isabel, cosa que a ella no le causó ninguna gracia, sobre todo porque el amigo disfrutaba de presumir los regalos. Varias veces Gaveston fue exiliado y traído de vuelta gracias a Eduardo. Sin embargo, ese no era el único asunto que el rey tenía que atender, pues también estaba la gran deuda que tenía con varios bancos europeos para financiar el conflicto con Escocia. Es por ello que pidió ayuda al parlamento, pero la única condición para ayudarle era que exiliase a Gaveston una vez más. Spoiler alert, lo trajo de vuelta. Esto ocasionó lo inevitable, una guerra civil.
La casa Lancaster, harta de constante favoritismo hacia Gaveston por parte del rey, decidió tomar cartas en el asunto. El conde Thomas Plantagenet fue uno de los líderes de esta oposición y es quien había organizado un círculo de poderosos varones con el fin de quitar del camino a Gaveston, delimitar los poderes del rey y reforzar los del parlamento. Es así como Eduardo escapa a Newcastle junto con su entonces embarazada esposa Isabel y su fiel escudero Gaveston. No obstante, este último trató de escapar de Inglaterra con parte del tesoro del reino, lo cual no le salió del todo bien, pues al final fue descubierto, despellejado, descuartizado y decapitado. Una muerte muy propia de la Edad Media. Eduardo, al enterarse de la muerte de su amigo especial, enfureció y juró vengarse. Aunque después de una negociación con los condes de Lancaster y quienes lo veían como una amenaza más que una ayuda para el reino, las cosas lograron mantenerse en calma. Eso hasta que Eduardo toma la no tan sabia decisión de iniciar una batalla con Roberto I de Escocia, en la cual reunió un ejército de entre 15.000 y 20.000 hombres. El resultado fue catastrófico. Hubo bajas de los soldados, muy mala organización y el reino quedó con problemas de hambruna al ser el presupuesto destinado a la guerra mayor del que debería. Todo esto ocasionó que la gente le perdiera el respeto al rey y en su lugar los Lancaster adquirieran más poder. Al final la guerra civil se hizo más fuerte, llegando a un punto de no retorno. Es aquí donde entran otros personajes, los de Spencer. Es importante mencionar a dos personajes, Hugh el Viejo, quien había servido a Eduardo I, y Hugh el Joven. Este último se volvería reemplazo de Piers Gaveston y llegó a tener una relación sumamente estrecha con estos dos nuevos aliados. En resumen, pasó algo similar que con Gaveston. Los Spencer fueron exiliados y traídos nuevamente a Inglaterra, esto debido a una supuesta tregua pactada por los Lancaster y Eduardo. Pero al final, el rey logró hacerse con las suyas y pudo derrotar a los responsables de la muerte de su íntimo amigo. Los Spencer pasaron a ser protegidos por Eduardo, ya que éste había logrado un acuerdo de paz con Roberto I de Escocia. Y a todo esto tal vez se pregunten, ¿qué pasó con la reina Isabel? Pues bien, Inglaterra tenía todavía conflictos con Francia debido a la disputada provincia de Gascuña. El cuñado de Eduardo, Carlos IV, había ascendido al trono y demandado la presencia del rey en París para rendirle honores. Así que, acompañado por su esposa y su pequeño hijo Eduardo III, marcharon a Francia en 1322. Eduardo luego regresó a Inglaterra, pero Isabel se quedó más tiempo de lo normal, y en ese entonces inició un romance con Roger Mortimer, un exiliado. Es entonces que la conspiración comienza. Isabel tenía varias razones para querer conspirar contra su marido. En primer lugar, estaba el innombrable Piers Gaveston, con quien se rumoreaba mantenía una relación. Después estaba Hugh el Joven, un hombre despreciable a los ojos de la reina, pues era un abusador. También la tregua con el rey Roberto I había afectado a varias familias nobles y tales como los Beaumont, íntimos amigos de Isabel. Junto con su amante Roger Mortimer iniciaron el complot. La reina buscó alianza con el duque Guillermo I de Henao, quien ofreció 132 barcos de transporte y 8 buques de guerra para invadir Inglaterra y derrocar a Eduardo. Eduardo, por su parte, al enterarse, desplegó a sus tropas para defenderse, pero no contaba con que estos fácilmente se unirían a la causa de la reina y se tornarían en contra suya. Todos quienes apoyaban al monarca fueron brutalmente asesinados, incluidos sirvientes y funcionarios de la corte. El rey abandonó el reino junto con los Spencer, quienes también eran perseguidos por las tropas de Isabel. Tristemente, su intento de huida hacia Irlanda no salió como planeaban, debido al mal clima que impidió a su barco zarpar. Eduardo y Hugh el Joven se refugiaron en el castillo de Caerphilly en un vano intento de planear un contraataque con sus tropas restantes, aunque, de nueva cuenta, y al dejar aquel lugar, fueron capturados. Hugh el Viejo fue descuartizado y el joven fue llevado a juicio, declarado traidor, sentenciado a ser destripado, castrado y descuartizado. Mientras tanto, Eduardo II fue escoltado primero al castillo de Monmouth y de allí a Inglaterra, donde estuvo recluido en la fortaleza de Henry de Lancaster en Kenilworth. Lo trasladaron de un lugar a otro hasta su fallecimiento en el castillo de Berkeley. Es así como esta trágica historia finaliza con la abdicación del monarca y la coronación de su hijo, Eduardo III, como el nuevo rey de Inglaterra. No sé tú, pero eso de que amiguísimos, pues no, ¿verdad? Suena a amor de tres. Suena felices los tres. Bueno, hasta cierto punto los cuatro. Ándale, felices los cuatro. A ver, es que se haya tomado tantas molestias de que lo exiliaron, luego lo vuelve a traer múltiples veces, que le dé regalitos y cosas así.
No, y además eran regalitos, o sea, de que no eran como normales. Eran las joyas de la reina, se las daba a su amigo. A ver, ¿con qué motivo? O sea... Sí, se tomaba demasiadas molestias por una persona que aparentemente era su amigo. Y bueno, esto es como que un punto muy discutido entre historiadores y personas que pues saben de la Edad Media y de todos estos asuntos de reyes, reinas y príncipes. Y no hay nada concreto, ¿sabes? Pero yo dudo mucho de que solo hayan sido así simples camaradas. Sí, ¿no? Como una relación más allá de que son como hermanos o algo así. Siento que sí trascendió un poco más. Igual el punto ese que menciona de que Eduardo e Isabel tardaron muchísimos años en consumar su matrimonio, principalmente porque ella era una niña, pero también porque él no tenía ningún tipo de interés hacia ella. O sea, se casó porque se tenía que casar, o sea, él era el heredero de la corona, pero también Eduardo I, que es el padre, no veía con buenos ojos a Gaveston, y nada más porque se murió fue que ya lo trajo de vuelta. Pero yo creo que él sabía que pues su hijo no estaba muy contento con la idea de casarse con una mujer propiamente. Pues bueno, o sea, si lo pensamos así como que con tantita malicia, pues obviamente como ya lo mencionaste de que cuando se casaron Isabel seguía siendo una niña. Turbio. Ella tenía 12 años. Efectivamente, a lo mejor tardaron demasiados años en consumar su matrimonio, pues porque esa parte ya estaba siendo complacida por otra persona, que no era Isabel. Y más por el hecho de que creo que Gaveston no era el único con el que estaba, o sea, según disfrutaba más de la compañía de hombres que de mujeres. Entonces, bueno, yo creo que no nos ha de ser extraño el hecho de que desde tiempos medievales, incluso desde hace ya muchísimo tiempo, desde los griegos y desde el principio de los tiempos ha habido estas prácticas donde hombres están con hombres, mujeres con mujeres. Entonces no es tanto de sorprender, pero obviamente para la época y sobre todo la Edad Media, que era conocida por ser súper, ultra, mega religiosa, no estaba bien visto. Bueno, de todas maneras se sabe que esa época, en la Edad Media en general, fue un retroceso en todos los aspectos de la humanidad. Entonces también hubo un retroceso en el pensamiento. Entonces también, si no está registrado como tal, si no hay un texto que nos diga tal cual de que ellos eran novios, eran amantes o algo así, es por algo. Era porque lo querían ocultar, porque no lo veían bien. Entonces desde ahí se sabe. Sí, aparte muchos reyes y reinas han tenido pues sus que veres con personas de su mismo sexo, entonces no me sorprende. Y aparte, como tú dices, la Edad Media era un periodo muy fuerte, muy feo. Ya ves cómo los castigaron. Ay, o sea, sí. Los ejecutaron, pero no fue así de que en la horca, sino que los despellejaron. Ajá, de que los matamos Los y ya. despellejaron, los castraron. Ay, no. Ajá, de que hay que quitarles la piel, hay que descuartizarlos, hay que castrarlos. O sea, faltó hacer carnitas, o sea, de verdad. Ay, no, si lo piensas, qué asco. Estuvieron Porque, a o sea, nada, ¿eh? La Edad Media, bueno, como periodo histórico, si lo miras ya en la realidad, como lo que fue, aparte de ser un periodo sumamente violento y de retroceso, también era un periodo muy asqueroso, no solamente en el sentido de que hacían cosas terribles, sino que era la antihigiene así a todo lo que da. No, agradecido con el de arriba por no haber nacido en la Edad Media. Es lo que te digo, o sea, fue un retroceso totalmente desde aspectos tan básicos como lo es la higiene hasta cosas más complejas o a lo mejor cosas que podemos notar a simple vista como lo fue en el arte, en el tipo de pensamiento que hubo y esas cosas. O sea, neta lo fue en todo sentido un retroceso para la humanidad. Creo que si ves la Edad Media como esta parte ficticia que se maneja, por ejemplo, en libros, en series, en películas, pues dices, ay, qué padre, ¿no? Que piensas en más que nada cosas de fantasía. Pero ya cuando lo analizas la realidad, como ese tipo de casos, está muy feo, o sea, no. La Edad Media sí, de verdad, terrible, terrible época. Imagínate que había un montón de ratas, había como enfermedades, de que no había higiene. De hecho, las calles y todo eso estaban llenas de desechos, tanto humanos como de animales. De verdad era asqueroso. Obviamente en ese entonces no había productos de higiene para lavarte los dientes, de que para el baño, o sea, no había nada de eso y imagínate todos donde haber Imagínate olido. que olía aquello. Nadie se bañaba, todo lo dejaban donde sea. Y también algo que es una realidad es que por lo mismo de las guerras y el tiempo en el que estaban, era muy complicado tener que comer. Estos problemas de hambruna que tuvo
Eduardo II sí eran severos, porque, o sea, imagínate gastar todo tu presupuesto que era destinado en parte para la comida en guerra. Y en una guerra que aparte perdiste inútilmente, tontamente. No tenía ni por qué pasar, o sea, de que yo creo que estaban más que conscientes que iban a perder. Y bueno, fue una decisión muy tonta, la verdad. De hecho, Eduardo II es conocido por ser un rey muy inepto, como ya les dijimos. Entonces, pues tristemente la gente sufrió esas consecuencias. Además de que les tocó nacer en un periodo muy feo, muy desgraciado, tristemente. Pero bueno, ¿qué más le vamos a hacer? Ahora ya nos toca hablar sobre qué le pasó a Eduardo II y qué es todo ese misterio que lo rodea. Esto se dice porque no se tiene muy en claro las causas de su muerte. La primera teoría es que murió debido a causas naturales o a la depresión por su encarcelamiento. Debido al régimen anarquista que se había instaurado luego de la abdicación de Eduardo, la gente comenzaba a añorar a su antiguo rey, por lo que se hicieron varios intentos de liberarlo, razón por la cual se le cambió de castillo a castillo para evitar aquello. No obstante, la conspiración más sonada es que fue mandado a matar por nada más y nada menos que Roger Mortimer, el amante de su esposa Isabel. Hay detalles macabros sobre la forma de su muerte. Muchos hacen alusión a un castigo simbólico y sangriento clásico de la Edad Media. Concretamente, se decía que se le había introducido una barra de hierro al rojo vivo por el recto. Además de eso, varias de las personas sospechosas de estar involucradas en el crimen, como Thomas Gurney, Maltravers y William Oakley, huyeron más tarde. Aunque la mayoría de los historiadores modernos desestiman esta teoría y cuestionan la lógica en la que Eduardo haya sido asesinado de manera tan fácilmente visible. La tercera teoría habla sobre que Eduardo en realidad no murió. Años después del fallecimiento, Eduardo III recibió una carta de un importante funcionario papal llamado Manuel di Fieschi. Según este, en Italia había escuchado en confesión a un ermitaño residente en Lombardía, quien afirmaba ser el difunto rey. El ermitaño le había contado a Di Fieschi sobre su intento de huida a Irlanda, su arresto y detención en Gales, sus cautiverios en Kenilworth y Berkeley. Según el relato, Eduardo II había sido advertido por el portero de su celda de que dos de los caballeros encargados de su vigilancia planeaban asesinarlo. Es así como este había conseguido escapar, matando a su guardián y poniéndose sus ropas. Afirmaba que los dos caballeros, para no reconocer su negligencia, habían hecho pasar el cadáver del portero por el del propio Eduardo. Acorde a la carta, el supuesto Eduardo II se había refugiado primero en el castillo de Corfe y luego había huido a Irlanda y de allí a Francia. En Aviñón, afirmaba había sido recibido por el Papa Juan y de ahí había viajado a Alemania y Lombardía, donde había hecho su confesión. Al hallar este documento en una abadía de Languedoc, las últimas frases decían que adjuntaba a la carta el sello que el ermitaño le había entregado para demostrar su historia. La carta frecuentemente está vinculada a un relato de la reunión de Eduardo III con un hombre llamado William el Galés en Amberes en 1338, quien decía ser Eduardo II. Muchos historiadores consideran algunas partes del relato viables y otras inverosímiles. Otro dato para pensar es el narrado en una crónica, la cual dice que no fue posible verificar la veracidad de la noticia de la muerte antes de que circulara y comenzaran los preparativos para un funeral real. El cuerpo, antes de ser mostrado al público, fue embalsamado y completamente cubierto con tela de cerezo, una tela encerada que se usa para envolver los cadáveres, y por lo tanto solo se enseñó de manera muy superficial. Para terminar, una última teoría es la que propone el historiador británico Ian Mortimer. Este considera que el asesinato y las condiciones de la muerte de Eduardo II fue un mero engaño, producto de la propaganda, y que en realidad el rey habría sobrevivido al menos hasta 1330. El argumento de Mortimer se basa en que el encargado de transmitir la noticia de la ejecución del rey, Lord Berkeley, a través de una carta, aseguró 3 años más tarde en el Parlamento que, en el momento de redactar la misiva, nadie le había informado previamente de que Eduardo II ya no estuviese vivo. En el estudio titulado La muerte de Eduardo II en el castillo de Berkeley, el historiador señala no solo lo del sospechoso embalsamiento del cuerpo, sino también la existencia de testimonios de la supuesta supervivencia. Una de ellas es la carta al arzobispo de York, en la que aseguraba haber recibido ciertas noticias sobre que Eduardo II estaba todavía vivo en enero de 1330. También recalca la muerte del hermanastro del rey 2 meses más tarde del funeral, pues este había tratado de liberarlo. El británico asegura de igual manera que la historia relatada en la carta del sacerdote Fieschi es bastante precisa, pero agrega que Roger Mortimer e Isabel liberaron al rey en secreto y fue él mismo quien fingió su muerte. Tiempo más tarde, su hijo Eduardo III mantuvo la mentira cuando llegó al poder.
Otros historiadores discuten la tesis de Ian Mortimer, asegurando que desde septiembre de 1327 todos los actores políticos de la época se comportaron como si el monarca hubiese muerto y que el testimonio de Lord Berkeley se registró cuando estaba siendo juzgado de vida o muerte. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue un engaño? ¿Propaganda? ¿Se murió? ¿Lo mataron? ¿Qué pasó? ¿Qué piensas? Pues primero que estaba como encarcelado y es cuando supuestamente muere, lo matan, deja de respirar, vamos a decir. Si es que se sabe dónde están los restos o lo que sea, si es que lo de la vara al rojo vivo pasó, supongo que se podría saber si es verdad o no. Igual, hay otra cosa que se menciona varias veces, que a lo mejor el cuerpo que está embalsamado no es el cuerpo del rey. Esa es una posibilidad muy grande, pienso yo. Si te lo pones a pensar, Eduardo creo que tenía muchísimos enemigos, principalmente su esposa y el amante. Entonces yo creo que lo que quería hacer era desaparecer del mapa. Ya no tenía caso que volviera al trono porque lo iban a destronar de una manera u otra, lo iban a matar. Entonces yo creo que quería simplemente pasar desapercibido. Puede ser que le haya informado a su hijo, porque su hijo, después de la muerte, entre comillas, de Eduardo II, mandó a juicio a Roger Mortimer y a su madre creo que la exilió. Entonces puede ser que sí hayan mantenido este secreto entre ellos dos y no hayan dicho nunca nada para que pues su papá no le pasara nada y pues viviera su vida ya como quisiese. Yo pienso que ese sí pudo haber sido una posibilidad, y más porque el cuerpo nunca se mostró. O sea, simplemente estaba cubierto y ya. No podías ver que era en efecto Eduardo II. Ajá, estaba embalsamado, pero igual, o sea, en el caso de que sí haya logrado escapar, tuvo que haber recibido ayuda de varias personas para poder huir. Sí, claro. Porque digo, no creo que haya sido tan simple teniendo al enemigo bajo el mismo techo. Quien lo quería muerto pues era alguien tan cercano como su esposa. Entonces el hecho de escapar, el darse por muerto y todo eso tuvo que haber sido financiado o planeado por alguien cercano a esta persona, cercano a Eduardo. Porque imagínate, ¿tú crees que lo van a hacer nada más de puro gusto de que, ay, sí, vamos a ayudar? No, claro que pues no. No, tiene que pagar. Entonces así como que, a ver, si en el caso de que sí haya escapado, ¿a quién pusieron de muerto, no? O sea, ¿quién tuvo que matar a ese? ¿Quién tuvo que hacer pasar hacer el proceso de embalsamada y todo eso así rápido o de forma secreta como para mentir de que, sí, este es el rey? Y también el poderlo transportar, el darle como el techo, ayudarle a mover y todo eso, como que cambiarle la identidad o cambiarle el nombre. También, o sea, no es algo que creo que se haya podido hacer solo, sino que sí necesitó de personas. Y también lo que dices me hace un poco de sentido, porque el rey ya había como recobrado su popularidad, entre comillas, ya que el régimen que tenía Isabel y su amante era una anarquía total. O sea, a la gente ya no le gustaba, ya no los quería en el poder. No dudo que haya habido gente que haya dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero estar con ellos y voy a ayudar al rey secretamente. Y pues así lo lograron llevar a otro lado. Lo único que me hace cuestionarme todo esta teoría es el hecho de que si él quería pasar de forma desapercibida, ¿por qué lo confesaría? ¿Por qué lo confesaría un sacerdote? Y bueno, tal vez es por esta parte que ya les mencionamos, que la Edad Media era muy religiosa. Es que ellos eran reyes católicos. Exacto. Entonces, eso es como que el único punto que tal vez flaquea un poco en esta teoría. Pero yo creo que sí pudo haber sido una opción, dadas las circunstancias en las que estaba el reino, que había una anarquía, ya no querían a estas personas y querían nuevamente al rey, que pudo haber escapado. Ahora, eso de que se murió de causas naturales, no te lo compro. Ahora que retomas esa parte en la que el rey comenzaba a retomar su popularidad, hay algo que pasa, que no sé por qué pasa, en el que la gente que quiere a las personas que mueren empiezan a mentir. Por ejemplo, aquí en Yucatán, de que cayó la avioneta, es de Pedro Infante, ¿no creo? Ándale. Medio Mérida te puede decir, yo lo vi. Yo vi a Pedro Infante cómo se asomaba por la ventana de la avioneta antes de caer, y así, hay 1000 historias. Nadie pudo ver eso porque es imposible, pero hay 1000 personas diciendo eso. Entonces, siento que es algo que pasa, que igual seguramente dijeron, sí, es que está vivo, no sabías, yo lo ayudé. Y que íntimos. Ajá. Algo así como lo que pasó con Amelia, ¿no? Que la gente resulta que los vio, que cómo se los llevaron los japoneses y así. Efectivamente, o sea, como que eso pasa. Entonces puede ser que también vaya un poco por ahí,
que realmente el que sí está muerto y esos restos sí son del rey, tanto puede que no, o sea... De que el fantasma ni siquiera es el rey Eduardo II, que sea uno de los caballeros o uno de los guardias que estaban ahí en el castillo, es como, bueno, yo creo que sí ha de estar enojado, ¿no? Que le hayan matado. De que el fantasma está molesto porque su tumba no tiene su nombre, ¿no? Sí, puede ser. Siento que son muchas posibilidades y sí coincido mucho con esta de que pudo haber escapado porque no le convenía quedarse donde estaba. No, tenía todas las de perder, sobre todo de que ya había tenido muy mal reinado. Entonces, el hecho de que la gente lo quisiera de vuelta, no sé, es como medio contraproducente. Al final va a volver a hacer lo mismo, ¿sabes? De que va a estar gastando su dinero en hombres y no lo va a estar usando para el beneficio del reino. Entonces, pues sí, como que yo creo que él igual pensó eso y dijo, no, pues ¿para qué me quedo? Mejor me voy. Pues es que te digo, qué complicado. Imagínate si se quedaba y lo que fuera, el enemigo lo tenía cerca. No lo sé, en este tipo de casos las opciones, las posibilidades son muy grandes. Entonces déjenos saber si ustedes conocían esta historia de este rey. Les comentamos que nuestras fuentes fueron El Español, History Extra, Curiosidades de la Historia, World History, Royal Central UK y los videos de los canales de YouTube Biopic Channel e Historia Incomprendida. Si ponen Eduardo II de Inglaterra, les aparecen, son los primeros dos resultados. Pues igual, si tienen una teoría diferente a la que nosotras hacemos o ustedes saben algo que nosotras no mencionamos, nos lo pueden dejar en nuestras redes sociales, que les vamos a dejar un Linktree adjunto a este episodio en donde están todas nuestras redes sociales y otras plataformas en las que nos pueden escuchar. De igual forma, en Instagram nos pueden encontrar como @viernesconspirativo, en Facebook como Viernes Conspirativo Podcast, en Twitter como Viernes-podcast. Igual le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha. Ya vimos que nos escuchan de muchos lados. Casi toda Latinoamérica. Estamos muy contentas por eso. Obviamente un saludo a todos los estados de México. Un saludo a Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador. Etcétera, etcétera. Y muchos más que vamos a estar mencionando próximamente. Muchas gracias por escucharnos. Nosotras nos despedimos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.